David, no me ande escondiendo mis videos. Ya le voy a presentar unos videos que le estoy pidiendo a don David para ponerle crema a los tacos. Pero déjeme primero saludar con mucho gusto al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, y lo que se viene. Ya después les vamos a contar, les vamos a dar detalles de lo que se viene, que va a hacer llorar a muchos fachos y a muchos de esos pedorros de la oposición. Mi querido Luis Guillermo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Mi querido Vicente, muy buenas tardes. También muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. Un abrazo y qué gusto verte otra vez aquí en este espacio donde siempre podemos charlar con la total y absoluta libertad de los periodistas libres. Pues es que precisamente necesitamos libertad para decir que un personaje que hasta le ha deseado la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ser consejero del INE. No me la chiflen, que es cantada, vamos de Guatemala. No, iba a decir una cosa que iba a ofender a alguien. No, mejor, salimos de una para entrar a otra peor. No, paso sin ver. ¿Cómo que se quieren ir Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y quieren llegar los Monroy? Explícame, mi querido Luis Guillermo. Una radiografía, mi querido Vicente, una radiografía de las personas que se han postulado para integrar las ternas de candidatas al Consejo General del INE, en sustitución de los 4 consejeros que dejan el cargo en este año, incluidos, por supuesto, el siempre de triste memoria y de triste proceder Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros 2 consejeros, pues nos permite ver, mi querido Vicente, que la derecha, la ultraderecha y los poderes fácticos no quitan el dedo del renglón e insisten en controlar este organismo que de ciudadano tiene muy poco y de instrumento político estamos cansados. Una radiografía de las figuras, los personajes, mi querido Vicente, que quieren ser consejeros electorales a partir de este año y disfrutar de las mieles no solo de un presupuesto cuantioso, oneroso, insultante, sino también formar parte de la estructura que va a definir y que va a permitir la elección fundamental de 2024 en que habremos de renovar la presidencia de la República. Me encontré con algunas caras, y hoy les presento solo 2, de un gran muestrario que ya iremos diseccionando poco a poco en estos días. 2 figuras perniciosas, mi querido Vicente, 2 malandros, simple y llanamente, que intentan ser consejeros electorales. Uno de ellos es el tal Monroy. Este sujeto, si la gente no se acuerda de él, yo le voy a decir, este sujeto, mi querido Vicente, es un cabildero al servicio de las grandes corporaciones energéticas transnacionales que durante mucho tiempo ha trabajado para imponer la narrativa de las empresas eléctricas, de las empresas de gasolina, de las empresas petroleras del mundo en México. Su papel ha sido el de torpedear desde distintos flancos, principalmente mediáticos, los intentos de rescatar la Comisión Federal de Electricidad, de rescatar a Pemex. Y mucho de la argumentación que este sujeto utiliza viene de las agendas y las carteras de estas corporaciones internacionales. No solo eso, mi querido Vicente, Gonzalo Monroy se atrevió hace apenas un par de años a desear la muerte del presidente López Obrador, a quien considera un estorbo para lo que él pues busca imponer, que es la lógica mercantil de las empresas transnacionales. No es la primera vez que intenta ser consejero electoral, pero es importante alertar a la gente de este sujeto. Y hay otro,
Yuri Beltrán, exconsejero electoral en Ciudad de México, que también se inscribió en este proceso para renovar el INE y quien responde directamente a las órdenes de Luis Almagro, el todopoderoso fascista que dirige la OEA, la Organización de Estados Americanos, un confeso enemigo de las democracias progresistas, un confeso enemigo de los pueblos que luchan por la emancipación respecto del yugo estadounidense, del yugo neoliberal, del yugo de las grandes corporaciones que han controlado, saqueado y devastado América Latina. Yuri Beltrán intenta por segunda vez ser consejero electoral, lo intentó hace un par de años cuando se renovó una parte del Consejo General y en su momento alertamos de esta intentona, un hombre que responde a los hilos que mueve Luis Almagro, el fascista, que intenta desde el INE hacer lo que se ha llevado a cabo en otras naciones, como Perú, como Brasil, como Argentina, que las instituciones electorales cierren el paso a la democracia e impidan que las fuerzas progresistas, genuinamente apoyadas por los pueblos, alcancen el poder. Son solo 2 botones de una serie de bribones que he encontrado, mi querido Vicente, larga como cadena de amargura. Precisamente para identificarlos plenamente, les voy a pedir a mis amigos, a mis compañeros de producción que nos busquen fotografías de Yuri Beltrán, el ex consejero electoral de la Ciudad de México, y de este personaje Monroy, que en algún momento le deseó la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador y que defiende, protege los intereses muchas veces inconfesables de las grandes corporaciones en temas energéticos, que has desnudado aquí, mi querido Luis Guillermo Hernández, porque creo que es importante ponerles rostro a estos nombres. Edgar Monroy, es así el nombre, ¿no? Gonzalo Monroy, bueno, perdón, le ofrezco una disculpa por si hay algún Edgar Monroy que se sienta aludido. Gonzalo Monroy y Yuri Beltrán, para que le pongamos, insisto, rostro a estos 2 personajes. Ahí está, él es Yuri Beltrán, exconsejero electoral de la Ciudad de México, y a ver si encontramos a Gonzalo Monroy, quien es este cabildero de los temas energéticos y muchas veces de los peores intereses en contra del pueblo de México, del mexicano de a pie, mi querido Luis Guillermo. A ver si el equipo de producción nos puede ayudar con la fotografía de Gonzalo Monroy. Ya vimos a Yuri Beltrán y vamos a ver por ahí la fotografía de Gonzalo Monroy. Ese es Gonzalo Monroy, porque siempre existe la posibilidad de que sí lleguen al puesto y no los podemos perder de vista, como no les hemos quitado de encima la vista a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Hay algunos que tenemos años pidiendo la renuncia de Lorenzo Córdoba. Es más, asqueroso lo que saca el lunes Ricardo Anaya, que dice que el plan B del presidente hace más difícil el voto de los mexicanos desde el extranjero. Yo vengo pidiendo la renuncia de Lorenzo Córdoba desde hace años, precisamente porque Lorenzo Córdoba ha sido una zancadilla para que los mexicanos desde el extranjero puedan votar. Es más, se los ha puesto muy complicado, así de ¿qué me habla Ricardo Anaya? Ahora resulta que va a alzarse como el defensor de los migrantes, de los mexicanos que vivan y trabajan sobre todo en Estados Unidos. Precisamente por estas narrativas pedorras es que es importante levantar la voz y puntualmente, mi querido Luis Guillermo. Y es muy importante, mi querido Vicente, muy importante no perder de vista que este par de truanes están camuflados de activistas sociales. Yuri Beltrán, solo para que la gente sepa de quién se trata, Yuri Beltrán fue el hombre que trajo a México a Luis Almagro
para dar conferencias sobre democracia mientras se gestaba el golpe democrático en contra del gobierno boliviano. Cuando en Bolivia la OEA estaba asestando el golpe contra la democracia que depuso al presidente Evo Morales, este sujeto, Yuri Beltrán, estaba en México con Luis Almagro festinando su estrategia de golpeteo institucional. Un hombre que además pues responde a las lógicas de la ultraderecha en América Latina y que no se va a cortar en ningún momento su vínculo con estas organizaciones para dinamitar las posibilidades del progresismo en nuestro país. La cuestión es que la parcialidad de este sujeto pondría en entredicho al Instituto Nacional Electoral, que de por sí ha visto mermada su figura ciudadana, pues por las decisiones parciales, tendenciosas de los árbitros vendidos, como pues los derechistas Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama. Uno más de esa lista, mi querido Vicente. Y Monroy, sin lugar a dudas, es un hombre cuya estabilidad emocional y cuyas posiciones, en este caso políticas, sociales, simple y sencillamente lo hacen absolutamente indeseable como árbitro electoral. Estas fotos están muy maquilladas, mi querido Vicente. Él se produce demasiado, en realidad no es tan como lo muestran estas fotos, es un poquito más autóctono, trata de siempre de ocultar sus rasgos indígenas. Sin embargo, bueno, pues es importante señalar. Cada quien, mi querido Luis Guillermo, se maquilla como quiere. Tan bonito y tan guapo que es uno con los rasgos indígenas, mi querido Toño. ¿Para qué andar ocultando lo que uno es? Pero lo importante no es lo de afuera, sino lo de adentro. Y lo de adentro es una posición política radical, ultraderechista, perniciosa para la sociedad mexicana y sobre todo afín a los intereses oscuros que durante muchas décadas han saqueado a nuestro país. Una figura de esa posición en el INE significaría un retroceso en todos los sentidos para nuestro país. Por eso la alerta, mi querido Vicente, de esta semana: impidamos que figuras como estas se apañen las posiciones que se disputan en el INE. Oye, mi querido Luis Guillermo, seguro estoy que escuchaste algunas de las respuestas y declaraciones que nos dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador ante nuestros planteamientos. Le voy a pedir a don David que me rescate de ayer, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que tomaría en cuenta nuestra propuesta de no darle publicidad oficial a los medios de comunicación que estén involucrados en temas de corrupción. Ayer yo le planteaba al presidente que es importante definir una ruta después del veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna, entendiendo que hay personajes como Carlos Marín, como Carlos Loret de Mola, como Raimundo Riva Palacio, como Leo Zuckerman, como todos estos personajes que siguen defendiendo a Genaro García Luna, pero más peligroso aún, que mienten como respiran sobre las trácalas y lo que ocurrió en torno a Genaro García Luna, sobre todo en esos dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Por ejemplo, le decía al presidente que no se quede nada más ahí como una declaración de un testigo en el juicio, aquel mano derecha de Humberto Moreira que dijo que Humberto Moreira fue el intermediario entre Genaro García Luna y el dueño del Universal, el periódico El Universal, Ili Ortiz, y que García Luna le pagó sobornos de 25 millones de pesos mensuales a El Universal para que le lavaran su carita así como ping-pong. Y esto fue lo que me dijo el presidente. Lo voy a rescatar, Luis Guillermo, porque es un tema que te ha tomado años y que te ha hecho blanco de mucho estiércol por parte de los medios tradicionales,
de esa prensa prostituta y corrupta y de esos mercenarios de la información, porque tú desde tu independencia has sido siempre abierto en este tema, y debo de decir que a mí en lo particular, pues, respetuosamente difiero con el presidente en el tema de Televisa, y tengo una noticia que creo que me va a dar la razón. Échamelo, David, si lo tienes, lo de ayer. Que él actuara como testigo, protegido, y ampliara la información. En algún momento se lo planteé, presidente, que si había la posibilidad de que los medios que estuvieran involucrados en situaciones de corrupción, creo que se lo pregunté por una de estas situaciones que surgieron en torno a Alito Moreno y el martes del Jaguar de Laida Sansores. Ahora se lo pregunto nuevamente. Esos medios de comunicación que han sido señalados, que están bajo sospecha de haber estado relacionados con Genaro García Luna de forma corrupta, ¿deberían de recibir publicidad oficial o deberían de cortársele la publicidad oficial? Porque que no se nos olvide, Televisa recibió cientos de millones de pesos para una serie que se llamó El Equipo. El periódico El Universal está señalado en el juicio contra Genaro García Luna de recibir 25 millones de pesos en sobornos mensuales. ¿Están recibiendo esos medios de comunicación publicidad oficial? No, el caso de Televisa sí, pero en el caso del Universal creo que no, ¿verdad? No hay publicidad con el Universal, ni con el Reforma. No. Lo de Televisa es especial porque tienen una cobertura que nos ayuda mucho a informar a la mayoría de la gente. Son otros criterios. Pero no podemos echar en saco roto tu planteamiento. Todo hay que revisarlo. No descartar nada, pero tampoco adelantarnos. El presidente dijo, no hay que descartar tu propuesta, no hay que echar nada en saco roto. Bueno, pues ayer le dije al presidente que era de sabios cambiar de opinión, y por primera vez el presidente no se mantiene firme en aquello de no al juicio a expresidentes, deja abierta la posibilidad de que haya investigaciones sobre Felipe Calderón y Vicente Fox, por lo que se sabe ahora con el juicio, si es que no cantara. Genaro García Luna me dijo hay que esperar, pero no me dijo que no. ¿A qué voy, mi querido Luis Guillermo? Ojalá que el presidente repiense este tema de Televisa. Ahí te va, mi querido Luis Guillermo. Televisa acuerda pagar 95 millones de dólares por el rol en sobornos a la FIFA. Televisa fue acusada de ocultar cómo planeó obtener los derechos de la Copa del Mundo para 2018, 2022, 2026 y 2030 mediante sobornos. Grupo Televisa llegó a un acuerdo de 95 millones de dólares para resolver una demanda de un inversor estadounidense que acusa a la emisora mexicana de sobornar a los funcionarios de fútbol de la FIFA para ganar los derechos de 4 torneos de la Copa del Mundo. El acuerdo preliminar en efectivo con los tenedores de los certificados de depósito estadounidenses de Televisa se presentó ayer por la noche en la Corte Federal de Manhattan en Estados Unidos y requiere la aprobación de un juez. Televisa fue acusada de inflar artificialmente el precio de su ADR al ocultar cómo planeó obtener los derechos de la Copa del Mundo para 2018, 2022, 2026 y 2030 mediante sobornos mientras promocionaba públicamente su compromiso con prácticas comerciales éticas. La FIFA, el rector mundial del fútbol. Los inversores dijeron que sufrieron pérdidas cuando se conocieron los sobornos durante juicios por corrupción en Brooklyn, Nueva York, lo que provocó que los precios se cayeran. Televisa negó haber actuado mal al aceptar llegar a un acuerdo y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios hoy miércoles. Y estoy leyendo esta información y yo pregunto, ¿cómo podría, es mi opinión,
es mi insistencia, asumo la responsabilidad por respetuosamente diferir con el presidente de la República. Pero ¿cómo el gobierno federal podría seguir invirtiendo dinero de publicidad oficial cuando esta empresa, con este acuerdo, de alguna manera reconoce su papel en este esquema de sobornos para conseguir los derechos del Mundial de Fútbol? Súmale los montajes de Loret con el caso Florence Cassés, en tiempos de García Luna con la AFI, el montaje de la niña Frida Sofía con Daniel de Turbide, que hoy es conductora de ese espacio del que sacaron a patadas en el trasero a Loret de Mola, con lo que hoy sabemos que le pagó Genaro García Luna por esta serie El Equipo. Yo lo pongo sobre la mesa con mucho respeto, pero digo, ¿cómo? No hay forma, no hay forma, por más que Televisa, a ver, como si Televisa no tuviera un tercer grado en el que golpean un día y otro también al presidente, o no tuvieran una hora de opinar con Leo Zuckerman, o no tuvieran un espacio en Foro TV con Raimundo Rivapalacio, solo por mencionar algunos ejemplos. Y esos son de los odiadores del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿O tú qué piensas, Luis Guillermo? Oye, esto que revelas, mi querido Vicente, esta primicia que das a conocer, la demanda en Estados Unidos en contra de Televisa por una cuestión verdaderamente grave, como es la de inflar los precios para obtener las transmisiones del Mundial de los próximos años. Leída junto con lo que ayer y antier pues notábamos de la caída brutal de las acciones de Televisa, la principal empresa perdedora en el mes de febrero en la Bolsa Mexicana de Valores. Sus acciones perdieron casi 20.5% en un solo mes, y yo no entendía por qué. Y ahora que lo comentas, ahora sé exactamente de qué se trata. Me refleja, mi querido Vicente, una realidad brutal. Televisa no es una sociedad anónima, Televisa no es una sociedad comercial, Televisa no es una empresa, Televisa es un cártel, una organización delictiva que se estructura desde diferentes flancos para cometer ilícitos, para transmitir de manera deliberada ciertas informaciones que golpean a gobiernos, para transmitir cosas, pues utilizando sus estrategias oscuras de negociantes casi mafiosos. Y creo, de verdad lo creo, que estamos quizá en uno de los momentos más importantes para que la sociedad mexicana destruya a ese monstruo. El hecho de que el gobierno mexicano sea la principal palanca económica de Televisa, con los decenas de millones que le paga por publicidad oficial, debería hacer reflexionar al presidente López Obrador sobre el papel que su gobierno va a fungir en este momento crítico para Televisa. No pedimos que el gobierno destruya a Televisa, no le pedimos a López Obrador que destruya a Televisa, solo le pedimos que entienda que es un momento histórico para la debacle de esa organización delictiva. Es gravísimo que esté pagando esa cantidad de millones para parar un juicio que la vincula con actos ilícitos de transmisiones de partidos del Mundial. Pero es aún más grave que su principal fuente de financiamiento hoy sea el gobierno del presidente López Obrador, porque eso va a significar un ajuste histórico, mi querido Vicente. Lo que tú comentaste en la mañanera de ayer, de ayer, mi querido Vicente, es quizá la esencia de la lucha que muchos periodistas hemos dado durante muchos años en contra de ese monopolio de desinformación y manipulación ideológica. Necesitamos a un aliado
en el presidente López Obrador para que la sociedad mexicana se sacuda de una vez por todas y para siempre el terrible yugo que significa ese organismo delictivo, esa mafia, ese cártel llamado Televisa. Es una verdadera información bomba la que das a conocer, mi querido Vicente, y se entiende muy bien en este contexto, y no me queda ninguna duda de que tenemos que presionar al gobierno del presidente López Obrador para que nos haga caso. Deje de darle dinero a Televisa, señor presidente. Ayúdenos, no ayudando al monstruo a seguir vivo. Y nada más para que quede claro, porque hay comentarios y los respeto a todos, una persona que se identifica como Ñusta escribe: Chente, eres de odios pequeños. Mi señor presidente Andrés Manuel López Obrador sabe lo que hace, por algo está en donde está. Claro, yo respeto mucho la postura del presidente, por algo está en donde está y por algo es el presidente. Pero lo pongo en este contexto porque creo que de la misma forma el presidente respeta nuestra postura, porque hemos sido constantes y congruentes con estos señalamientos. Solamente le voy a decir a Ñusta, no soy de odios pequeños, no puede ser de odios pequeños cuando Televisa solo en el 2021 recibió 137,506,285 pesos y 68 centavos, lo que significa el 10.37% del gasto total de publicidad oficial. Usted dígame, Ñusta, si es odio pequeño, 137 millones. Y si es odio pequeño, pues ódienme a mí, mándenmelos por favor. 137 millones es un odio pequeño, total, es insignificante, nótese mi sarcasmo. Mi querido Luis Guillermo, ¿algún comentario, alguna opinión, alguna reflexión para cerrar? No, mi querido Vicente, yo creo que la persona que comenta eso tiene una pequeña equivocación. No se trata de un odio pequeño, estamos hablando de sobornos de una de las empresas mediáticas más importantes de México y de América Latina. Es el consorcio monopólico televisivo que más ha impactado negativamente en la sociedad mexicana. Es el consorcio que durante décadas impulsó la antidemocracia en México, el consorcio que durante décadas impuso la narrativa del partido único y la narrativa de la sociedad estupidizada, imbecilizada para ser dócil y para ser sumisa y para ser sometida. No es un odio menor, se trata de luchar contra uno de los enemigos del pueblo de México más grandes, más poderosos y más feroces. Y no olvidemos, mi querido Vicente, que sí, el presidente de la República está ahí por sus capacidades magníficas de líder, uno de los líderes históricos de nuestro país, el único en este último tramo del siglo XX y principios del siglo XXI que ha sido capaz de ocupar los zapatos de leyendas como Lázaro Cárdenas o Benito Juárez. Pero también es importante señalarle algo que para nosotros, para la sociedad, es muy importante. Necesitamos su ayuda para desmantelar al monstruo de las millones de cabezas llamado Televisa. Necesitamos su apoyo para que esta sociedad se sacuda el yugo de esa televisora perniciosa y miserable que se ha convertido en un cártel de la delincuencia organizada. Necesitamos el apoyo de López Obrador para que este vuelco histórico que pone a esa televisora de rodillas y exhibida en el mundo como una empresa delictiva, pues nos permita sacudírnosla de una vez por todas de la vida pública mexicana, mi querido Vicente. Luis Guillermo Hernández, ya en los próximos días podremos dar detalles de lo que se viene y seguimos sumando esfuerzos. Nos estarán escuchando Ramiro Padilla Tondo, Manuel Hernández, todos los compañeros que se animan a opinar en Sin Censura. Con lo que se viene con Sin Censura TV, todos cabemos, todos aportamos, y yo te agradezco que vas a formar parte importantísima de este esfuerzo. Nunca
comparado a Televisa, entendió el que entendió, nunca comparado a los esfuerzos del Universal en tiempos de García Luna, entendió el que entendió, y con esfuerzos que nunca, espero, los compare la gente a los de Loret, a los de Rivapalacio, sino que hable nuestra transparencia, nuestra honestidad. Pero por lo pronto, Luis Guillermo, invitemos a la gente a tus trincheras, porque sigues dándole a muchos clavos en la cabeza, entendió también el que entendió. Échele, maestro. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. La transformación social y política económica de nuestro país comenzó el 1 de diciembre de 2018. La transformación mediática se tardó un poquito más, pero en marzo de 2023 va a darnos grandes noticias y ojalá que la gente nos acompañe en este esfuerzo titánico, humilde, pero decidido de romper con los monopolios de la vieja estructura mediática mexicana, mi querido Vicente. Y celebro, de verdad celebro, espacios como este en Sin Censura, desde donde podemos llanamente romper madres a quienes antes querían que estuviéramos callados. Te mando un abrazo e invito a la audiencia también a que nos siga en Luis Guillermo Hernández Sexta W y en los próximos proyectos que ya se están cocinando. Mira, ya huelen rico los pasteles. Así es, mi querido Luis Guillermo. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Nos vemos pronto, ¿eh? En la misma cantina, con la misma gente, en el mismo lugar. Te mando un abrazo. Mi querido Vicente, hasta luego. Dale, Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura.